Lo más fuerte de esta lectura no es que alguien vaya a quedar en evidencia, sino que ya está empezando a notar el golpe, en pequeños detalles que por fuera disimula, pero por dentro le están cambiando el paso. Llevas tiempo sintiendo una mezcla rara, entre rabia contenida y cansancio, como cuando repasas una conversación en la ducha, y de pronto entiendes que te tomaron por ingenuo, aunque en el momento preferiste callar. Veo que el asunto no fue un simple malentendido, hubo cálculo, hubo comodidad en aprovecharse de tu buena fe, y ahora la vida está apretando justo donde más le duele a esa persona. Lo impresionante es que mientras intentaba quedar por encima, dejó migas por todas partes, gestos, silencios, cambios de actitud, y eso que antes parecía confuso ahora, empieza a ordenarse delante de tus ojos. En el pulso frontal y valiente tan propio de Aries, aparece una verdad incómoda, alguien creyó que podía moverse sin consecuencias, y hoy ya no controla el terreno que antes pisaba con tanta seguridad. No estabas loco por notar ese tono extraño, ni por sentir que te sonreían con una cara, y luego te dejaban con un nudo en el estómago, porque aquí hubo una intención muy concreta de descolocarte. A veces se nota en cosas pequeñas, en un mensaje contestado con frialdad después de pedirte algo, en una promesa que se cae justo cuando más la necesitabas, o en esa sensación de estar dando siempre un poco más. Si quieres que la verdad ponga a cada cual en su sitio, escribe abajo, que pague lo que hizo, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que se está moviendo ya no se puede frenar. También me enseñan a una persona cercana, de esas que hablan suave cuando les conviene, que sabe quedar bien delante de otros, pero cambia el gesto cuando no recibe la atención, el control o el beneficio que esperaba sacar. Esa persona creyó que podías seguir aguantando su juego, porque te vio paciente, noble incluso dudando de lo que sentías, y confundió tu contención con debilidad, ahí cometió su error más caro. Veo noches en las que te costó dormir, dándole vueltas a un detalle mínimo, una frase dicha a medias, una mirada esquiva, algo que parecía pequeño y sin embargo se te quedó clavado todo el día. Lo que me gusta de este momento, es que la confusión empieza a retroceder, no porque te den una explicación limpia, sino porque los hechos empiezan a hablar donde antes solo había humo. Y cuando los hechos hablan, la máscara pesa, el personaje se rompe por los bordes, y quien jugó con lo que sentías descubre que no era tan listo como creía. No todo el pago llega como un castigo vistoso, a veces empieza con un vacío raro, con planes que no cuajan, con gente que ya no responde igual, con esa inquietud de notar que lo que antes salía fácil ahora se atasca. Esa persona está entrando en ese tramo, y lo sé porque cargaba una seguridad prestada, sostenida por apariencias, por apoyos interesados, por la idea de que siempre encontraría una salida elegante. Cuando alguien se acostumbra a usar a los demás como escalones, llega un día en que mira alrededor y descubre que nadie quiere sostenerle, y ese descubrimiento no se ve en una foto, pero pesa muchísimo. Si deseas que se corte de una vez ese abuso disfrazado de normalidad, escribe abajo, se acabó la tontería, suscríbete ahora y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de comprender cambia por completo el tablero. Tú ya venías notando que algo no cuadraba, como cuando recuerdas una escena antigua, y de repente comprendes por qué te quedaste helado, por qué aquella broma no era tan inocente, por qué aquel olvido dolió tanto. Hay otra capa más delicada, y no quiero que la pases por alto, porque no se trata solo de que te hicieran daño, se trata de que intentaron modificar la imagen que tenías de ti mismo. Quisieron que pensaras que exagerabas, que eras difícil, que pedías demasiado, y eso duele de una forma silenciosa, porque te deja revisando cada gesto propio con una lupa injusta. Sin embargo, ahora se abre un cambio claro, ya no estás buscando caer bien a quien te trató mal, ya no estás persiguiendo una respuesta impecable para entender lo sucedido, y eso altera por completo la balanza de poder. La persona que movió fichas en tu contra no esperaba verte sereno, no esperaba que dejaras de mendigar claridad, porque su ventaja dependía mucho más de tu desconcierto de lo que imaginas. Cuando alguien deja de explicarse una y otra vez, cuando deja de justificar lo injustificable, el otro pierde el espejo donde se veía grande, y ahí empieza el verdadero cobro. Puede que ya estés notando señales discretas, un acercamiento torpe, un comentario que suena a ensayo, un intento de quedar en buen lugar sin asumir nada, y eso no nace de la paz, nace del apuro. Lo interesante es que mientras recompones tu centro, esa persona empieza a vivir el reverso exacto de lo que sembró: inseguridad, espera, dudas,
la sensación de no saber a qué atenerse. No todas las heridas se ven, algunas se disfrazan de rutina, de seguir trabajando, de poner buena cara, de hacer la compra y funcionar por inercia, mientras por dentro sigues preguntándote, ¿en qué momento dejaron de tratarte con verdad? Por eso esta lectura aprieta tanto, porque no habla de un teatro lejano, habla de esa fatiga de revisar el móvil y notar una punzada, de escuchar un nombre y sentir que el cuerpo se tensa solo. Y aquí necesito que me acompañes de cerca, porque cuando alguien te hizo sentir pequeño en algo que era importante, cuesta volver a fiarte. Dime abajo si ese cansancio de vigilarlo todo, también se te ha pegado últimamente. Veo además una escena que aún no termina de encajar para ti, una conversación aparentemente normal, quizá delante de más gente, donde hubo una frase con doble filo, y en ese instante te quedaste quieto, porque responder habría montado algo incómodo. Esa escena vuelve, no para atormentarte, sino porque contiene una pista decisiva. La persona no estaba improvisando, estaba probando hasta dónde podía llegar sin que nadie le pusiera freno. Ahí entra un detalle clave, alguien más lo vio, alguien que no dijo nada en su momento, pero que ya no puede seguir sosteniendo esa versión maquillada de los hechos. Y cuando una tercera persona deja de mirar a otro lado, cambian las lealtades, cambian los relatos, cambia incluso la forma en que ese individuo intenta acercarse a ti. Lo que parecía un juego privado empieza a abrirse, y cuando algo así se abre, las consecuencias ya no dependen solo de lo que cada uno quiera contar. Sientes que aún falta el dato que une todo, y llevas razón, porque la parte más delicada no fue lo que hizo a la vista de todos, sino lo que decidió justo después, cuando entendió que habías empezado a darte cuenta. Desde ese momento, el juego dejó de ser comodidad y se convirtió en estrategia, y esa diferencia explica por qué algunas piezas de tu recuerdo todavía te ponen la piel tensa, aunque intentaras quitarles importancia. Aquí la escena se vuelve más concreta, porque ya no hablo solo de una persona que falló, hablo de alguien que sostuvo una versión conveniente, mientras intentabas salvar el vínculo, el ambiente o incluso tu propia tranquilidad. Seguramente hubo días en que te levantabas con intención de pasar página, pero bastaba un gesto, un nombre en una conversación, una coincidencia mínima, para que se encendiera esa sensación de injusticia tan difícil de explicar. Lo que veo ahora es que esa persona está chocando con su propio reflejo, no en un gran drama visible, sino en cosas que importan de verdad: credibilidad, apoyo, descanso, estabilidad, esa paz que se esfuma cuando sabes que has ido demasiado lejos. Y esto enlaza con algo muy humano: cuando uno se porta mal y se convence de que no pasa nada, empieza a vivir pendiente de que otro descubra la trampa, y esa vigilancia desgasta más de lo que parece. En la parte más impulsiva y franca que reconoce cualquiera nacido bajo Aries, aparece un punto de no retorno. Ya no te tragas medias verdades, y precisamente por eso el otro empieza a sentir que su margen se estrecha. Hay una persona de confianza alrededor, alguien que quizá no te lo ha contado todo todavía, pero que ha ido notando incongruencias, excusas mal cosidas, cambios de tono, y esa persona tiene más importancia de la que crees en esta trama. A veces el castigo más duro no llega por una discusión, llega cuando quienes antes defendían a alguien, comienzan a observarle en silencio, y el silencio de los demás puede ser más frío que una bronca. Quiero saber si también te pasa eso de detectar enseguida, cuando alguien fuerza una sonrisa o cambia de voz para quedar bien, porque ese detalle tan pequeño abajo en comentarios suele decir mucho más de lo que parece. Te validan una intuición antigua, esa molestia que sentiste cuando te prometieron algo, y luego actuaron como si fueras tú quien entendió mal, esa punzada al notar que tus esfuerzos se daban por hechos, mientras los suyos se presentaban como favores enormes. Nadie te vuelve desconfiado por capricho, te vuelves más cauto después de varios momentos, en los que saliste de una conversación sintiéndote raro, repasando palabras, intentando ser justo, intentando no pensar mal. Lo delicado es que esa persona conocía tus puntos blandos, sabía cuándo apelar a tu paciencia, cuándo ponerse sensible, cuándo dejarte la sensación de que cortar era ser cruel, y eso también forma parte del juego sucio. Ahora bien, ese mismo conocimiento se le vuelve en contra, porque quien se acostumbra a tocar ciertas teclas termina repitiendo el patrón, y la repetición deja rastro. Varias situaciones de los últimos tiempos muestran una secuencia casi idéntica, y alguien del entorno ya ha empezado a verla con demasiada claridad, para seguir creyendo en casualidades.
Veo también una escena doméstica, muy sencilla, que tiene más peso del que aparenta, un desayuno tragado con prisas, una tarde de recados, una llamada que no tenías ganas de contestar, y aún así la incomodidad volvía como un eco. Esos momentos no eran debilidad tuya, eran avisos del cuerpo, una manera muy directa de decirte que algo estaba desajustado, aunque aún no supieras nombrarlo con precisión. La revelación parcial aquí es fuerte, porque no solo hubo egoísmo, también hubo comparación, alguien necesitó medirse contigo, probarse mejor, quedar por encima, y por eso ciertos desprecios salieron en momentos donde no venían a cuento. Eso explica por qué algunas reacciones te parecieron exageradas, por qué hubo frialdad cuando te iba bien, o por qué apareció distancia cuando necesitabas apoyo sincero. No era indiferencia, era competición encubierta. Ese tipo de competencia duele más cuando viene de alguien cercano, porque desmonta la imagen que tenías del vínculo, y te obliga a aceptar que no todos celebran de verdad lo bueno que te ocurre. Hay algo muy de piel en esto, cuando notas que alguien se incomoda con tu luz, se te queda grabado, y me nace saber si has sentido ese cambio raro, justo después de contar una buena noticia. También me enseñan a otra persona, más discreta, quizá alguien mayor o simplemente más observador, que no se mete en todo, pero cuando habla dice poco y acierta bastante, y esa mirada serena ya está entendiendo mucho. Esa presencia no aparece para crear conflicto, aparece para devolver equilibrio, porque a veces quien vio la escena desde fuera, termina siendo la llave que desmonta una mentira sin levantar la voz. Lo importante es que no necesitas convencer a medio mundo de nada, basta con que algunos detalles empiecen a caer en su sitio, y eso ya está ocurriendo. La vida tiene una forma muy particular de devolver el peso exacto, deja que quien actuó mal se enrede solo, que tropiece con su costumbre, que descubra demasiado tarde que lo que tomó por ventaja era una deuda. Y cuanto más intenta controlar la imagen, más evidente resulta la grieta, porque ya no se le escapan una o dos cosas, se le escapa el tono completo. En tu presente hay un cansancio muy específico, el de quien ha sido fuerte demasiado tiempo, el de seguir funcionando mientras por dentro haces duelo, por una versión de la relación que quizá nunca existió del todo. Eso se nota en tus ritmos, en días de mucha claridad seguidos por otros de bajón, en esa manía de revisar si fuiste demasiado duro o demasiado blando, cuando en realidad llevas mucho soportado. Y si me estás escuchando desde una tarde tranquila, o desde un rato robado antes de dormir, me gustará leerte luego, porque hasta el momento del día en que ves esto, habla de cómo estás sosteniendo todo. Lo más interesante es que la persona que jugó contigo, empieza a enfrentarse justo a lo que quería evitar, verse sin el relato que le protegía, verse tal cual actuó, sin adornos, sin esa capa de simpatía útil. No digo que vaya a reconocerlo con nobleza de inmediato, porque aún intenta salvar algo de orgullo, pero ya no controla el efecto que causan sus movimientos, y eso cambia muchísimo la partida. Puede acercarse con una excusa, puede tantear una conversación ligera, puede incluso intentar parecer preocupado por algo menor, pero debajo de todo eso hay inquietud, y se nota. Tú lo vas a percibir, no porque te vuelvas adivino, sino porque cuando uno deja de buscar aprobación, empieza a ver con una nitidez casi brutal lo que antes pasaba por alto. Y ese reconocimiento, tan simple y tan hondo, es el que te coloca por fin en una posición distinta. Porque al final no era solo que algo estuviera mal, era esa repetición extraña que tu cuerpo ya conocía, esa secuencia en la que esperabas un mínimo, y acababas saliendo con menos de lo que habías llevado. Cuando una experiencia se repite con el mismo sabor, aunque cambien las palabras y el escenario, ya no estás ante una duda, estás ante un patrón, y eso empieza a encajarte ahora de una forma imposible de ignorar. Ahora viene el giro que cambia por completo la lectura, porque ese pago del destino no se está activando solo por lo que te hizo a ti, sino porque el patrón se ha repetido con más personas, y ya no puede esconderse detrás de una sola versión. Lo que antes parecía un conflicto personal, empieza a mostrar un fondo mucho más serio. Alguien se ha acostumbrado a usar el mismo truco, prometer, acercarse, sacar provecho, enfriarse, culpabilizar, y luego presentarse como si nada hubiera pasado. Cuando una conducta así se repite, deja de ser torpeza y se convierte en costumbre, y las costumbres terminan alcanzando a quien las sostiene, aunque tarde un poco en notarlo. Aquí entra una emoción muy conocida, esa mezcla de alivio y rabia al descubrir que no estabas exagerando, que no eras el único sintiendo la tensión,
que otros también percibieron la manipulación. Y en la versión más directa y ardiente de Aries, aparece una sacudida de dignidad. Ya no te preguntas si hiciste bien en alejarte o marcar distancia. Empiezas a ver que fue incluso más necesario de lo que pensabas. La motivación oculta de esa persona no era solo ganar una discusión, o salir beneficiada, era sentirse importante a través del control, notar que podía mover tus emociones, medir tus tiempos, alterar tu paz, y eso explica muchas cosas. Por eso te buscaba cuando notaba distancia, por eso soltaba migas de atención cuando estabas a punto de rendirte, por eso a veces parecía cercana y otras te dejaba helado sin motivo aparente. Hay quien reconoce este patrón al instante porque ya lo ha vivido en casa, en amistades o en el trabajo, y me interesa mucho saber si ese vaivén de acercamiento y frialdad también te ha agotado más de una vez. Lo inesperado es que una persona a la que no dabas demasiado peso, ha empezado a atar cabos, quizá alguien del entorno compartido, quizá alguien que observó más de lo que parecía, y esa mirada externa desarma la versión que tanto tiempo sostuvo. No hace falta una escena de película, basta con un comentario preciso en el momento exacto, con una ausencia de apoyo, con esa forma de mirar distinta cuando por fin se entiende quién hizo qué. Ahí el castigo se vuelve real, porque ya no depende de tu dolor ni de tu palabra, depende de la pérdida de confianza, y eso no se recompone con una sonrisa ni con una frase bonita. La persona que te dañó empieza a sentir que ciertos espacios se enfrían, que no le creen igual, que tiene que explicarse más de la cuenta, y esa incomodidad no ha hecho más que arrancar. Lo que parecía control se transforma en desgaste, y quien estaba acostumbrado a manejar el clima emocional, ahora nota que el ambiente le responde de otra manera. También veo que tú mismo has cambiado más de lo que sospechas, y este detalle es clave, porque no solo se trata de que el otro caiga, se trata de que ya no tiene acceso fácil a la versión de ti que se desvivía por arreglarlo todo. Antes quizá corrías a aclarar, a suavizar, a conceder beneficio de la duda, incluso cuando estabas herido, y esa entrega fue usada como terreno seguro, por quien no merecía tanta paciencia. La verdad importante es esta: el juego sucio funcionó mientras lograste dudar de ti, y deja de funcionar en cuanto recuperas memoria emocional, en cuanto unes escenas, tonos, tiempos y consecuencias sin maquillarlas para que duelan menos. Eso reordena por completo lo vivido, porque ya no miras cada episodio por separado, ahora ves una línea continua, y cuando la ves comprendes que no estabas ante momentos aislados, estabas ante una dinámica. Esa dinámica toca asuntos muy concretos: autoestima, descanso, confianza, incluso dinero o proyectos en algún caso, porque cuando alguien te descoloca, afecta más áreas de las que parece. Y esto merece una respuesta de corazón, porque cuando por fin unes todos los puntos, se remueve todo por dentro. Quiero leerte si has tenido ese instante exacto, en que una historia entera cobra sentido de golpe. Lo que antes te hacía sentir culpable ahora empieza a provocarte lucidez, y aunque esa lucidez a veces escuece, también libera de una manera inmensa. Veo un intento de movimiento por parte de esa persona, algo que puede parecer casual, una conversación indirecta, un favor pequeño, una manera de medir tu disposición sin exponerse demasiado, y aquí está la trampa que debes entender. No es necesariamente arrepentimiento limpio, al menos no todavía. Es miedo a perder del todo el sitio que tenía, miedo a que tu distancia se vuelva definitiva, miedo a quedar fuera del relato. El destino no siempre paga con estruendo, a veces paga dejando a alguien delante de la puerta que cerró solo, sin la llave emocional que antes daba por segura. Si responde desde ese sitio, notarás mezcla, un poco de orgullo, un poco de ansiedad, un poco de torpeza, y por eso conviene que no confundas inquietud con transformación profunda. Lo decisivo no será lo que diga primero, sino lo que sostenga después, porque ahí ya no caben disfraces cómodos. Hay incluso un detalle material o práctico que se mueve, algo relacionado con planes, tiempos, papeles, trabajo o una organización que se retrasa para esa persona, y no es casualidad dentro de la lectura. Cuando uno actúa desde la ventaja sucia, suele confiar en que todo lo demás seguirá saliendo igual, pero la vida tiene memoria, y de pronto se tuercen las piezas más mundanas, justo las que daban sensación de control. Si te ha pasado eso de ver a alguien crecido, y al poco, notar que todo empieza a atascarse a su alrededor, dime abajo si también sientes esa justicia silenciosa, cuando por fin cada cual carga con lo suyo. Lo que viene para ti no es venganza vacía, es recuperación de espacio,
de voz, de criterio, y eso tiene un efecto inmediato en decisiones que llevas semanas posponiendo, llamadas que ya no quieres hacer, puertas que no debes volver a abrir por pena. El punto más caliente de toda esta lectura no está en si esa persona cae bien o mal ante otros, está en que tu realidad diaria cambia, en cuanto dejas de sostener un vínculo que vivía de tu desgaste. Se nota en el cuerpo, en el sueño, en la manera de responder, incluso en la cara con la que te miras al espejo por la mañana, más limpio, más ligero, menos atrapado en una explicación imposible. Y aún así, queda una consecuencia muy concreta a la vuelta de la esquina, porque cuando el otro perciba que ya no puede manejarte, hará algo que te obligará a confirmar hasta dónde has cambiado de verdad. La resolución de todo esto es mucho mejor de lo que parecía al principio, porque no terminas esta lectura con una herida abierta, terminas entendiendo que el destino no solo ajusta cuentas, también te saca de lugares donde estabas viviendo por debajo de lo que mereces. Esa persona recibe su pago, pero lo más valioso es que tú recuperas algo que no se compra, la tranquilidad de no tener que forzar una confianza rota, ni justificar otra vez lo que te dolió. Hay una puerta práctica que se abre a partir de aquí, puede ser una conversación distinta con alguien nuevo, una mejora en trabajo o dinero, una ayuda inesperada, o simplemente una paz tan clara que te cambia la forma de decidir. Cuando el ruido emocional baja, eliges mejor, gastas mejor tu energía, dejas de responder por impulso al mensaje de quien te desequilibra, y eso trae consecuencias muy bonitas en cadena. En la fuerza pionera y limpia que define a Aries cuando se respeta de verdad, aparece una oportunidad merecida, algo que entra en tu vida no para compensar con palabras, sino para demostrarte con hechos que ya no estás en el mismo lugar. Veo una mejora muy concreta en tu ánimo, no de un día para otro como por arte de magia, sino en gestos reales, dormir mejor, reír sin estar pensando en el fondo del asunto, volver a ilusionarte con planes sencillos. Esa recuperación empieza cuando dejas de pedir señales imposibles, y atiendes lo evidente, quién te da paz, quién te agota, qué conversación te ordena, qué presencia te deja revuelto durante horas. Y me nace saber algo muy cercano, cuando necesitas volver a ti después de un disgusto, quiero leerte abajo si te calma más una caminata, una ducha larga o poner la casa en orden. Respecto a quien jugó contigo, puede intentar un acercamiento, incluso una especie de rectificación parcial, pero el aprendizaje importante aquí no está en castigar ni en humillar, está en no volver a regalar acceso donde antes hubo abuso. Ser amable no te obliga a reabrir puertas, escuchar no te compromete a reparar lo que no rompiste, y mantener la calma no significa volver al mismo bucle de siempre. Si decides hablar, que sea desde el suelo firme, con tiempos propios, sin prisa por aliviar la incomodidad ajena, porque bastante tiempo cargaste con tensiones que no te correspondían. El destino ya está haciendo su parte, ahora te toca hacer la tuya con claridad serena, sin dramatizar, sin justificarte más de lo necesario, sin volver a traicionarte por quedar bien. Quiero darte una orientación concreta, que sirve muchísimo en las próximas semanas. Observa quién aparece solo cuando nota que te estás alejando, y quién está presente sin pedir espectáculo. Ahí se separa lo necesario de lo que solo buscaba alimento emocional. Otra guía importante, no expliques 3 veces lo que ya dijiste una bien, quien de verdad quiere entenderte, no necesita que te retuerzas para sonar más aceptable. Y en este punto tan humano de la lectura, me gustaría saber si también has aprendido a distinguir tarde, a las personas que solo vuelven cuando notan que ya no las persigues. Hay un respeto nuevo creciendo en ti, y ese respeto será el filtro que cambie tus próximos meses, desde una amistad hasta una decisión de dinero o una colaboración. Tu recompensa no llega envuelta en fantasía, llega en forma de paz útil, de criterio afilado, de autoestima más sobria, de menos ruido en la cabeza al acostarte, y eso te hace más fuerte de una forma preciosa. Vas a notar que dejas de engancharte tan rápido a ciertas provocaciones, que detectas antes la manipulación, que ya no te tiemblan tanto las manos al poner un límite, incluso aunque por dentro sigas sensible. Esa sensibilidad no desaparece, y menos mal, porque es parte de tu calidad humana, lo que cambia es que ya no se convierte en permiso, para que cualquiera entre y salga de tu calma. Lo más bonito es que esta experiencia, tan molesta y tan injusta, termina afinando algo valioso dentro de ti, una inteligencia emocional práctica, sin adornos que te protege sin endurecerte. Y cuando uno aprende eso sin perder ternura,
gana una clase de poder que nadie puede quitarle fácilmente. Veo también un reencuentro con partes de ti que habías aparcado, una afición, una idea de viaje, una conversación pendiente con alguien que sí te hace bien, una pequeña celebración que llevabas tiempo aplazando porque no tenías el ánimo. Recuperar eso no es superficial, es una señal de que tu energía vuelve a casa, de que ya no estás secuestrada por el ruido de un vínculo, que pedía demasiado y daba muy poco. Si en algún momento dudas y piensas que quizá exageraste, vuelve a lo básico: ¿cómo te sentías antes de hablar con esa persona? ¿Cómo te quedabas después? ¿Cuánto te costaba volver a tu centro? ¿Qué parte de ti se encogía para no incomodar? Esa revisión honesta vale más que 100 discursos ajenos, porque tu experiencia no necesita un tribunal, necesita que la respetes. Y si alguna vez te has quedado callado para evitar una escena, y luego te has sentido fatal durante horas, quiero que me lo dejes abajo, porque esa herida cotidiana la entiende mucha más gente de la que parece. Te esperan conversaciones más limpias, decisiones más acertadas, incluso una alegría inesperada ligada a un plan sencillo, y todo eso entra mejor cuando ya no estás ocupado sosteniendo una tensión ajena. No se trata solo de pasar página, se trata de escribir desde otro sitio, con menos miedo a perder, porque ya entendiste que perder lo falso también puede ser una bendición enorme. La justicia de esta lectura tiene un sabor muy concreto. No es ver caer a alguien para entretenerse, es ver cómo la vida devuelve orden y te saca del laberinto, para que vuelvas a pisar con seguridad. Mereces vínculos donde no tengas que interpretar silencios, como si fueran jeroglíficos, mereces acuerdos claros, mereces descanso, mereces una alegría que no venga mezclada con sospecha. Quien quiso jugar contigo ya no está jugando en terreno cómodo, y eso te libera más de lo que ahora mismo alcanzas a medir. Sigue eligiendo lo que te da verdad, aunque al principio parezca menos emocionante, porque esa aparente calma es exactamente el tipo de bienestar que te faltaba. Me alegra muchísimo haberte acompañado en este momento, y estaré esperándote con cariño en la próxima lectura.